Shalom y bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Efectivamente, tenemos un Dios que es fiel. Como oramos antes de iniciar este programa, Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Eso es para aquellos que han entrado en una relación de pacto con Él. Y una de las maneras en que ahora podemos llamar a Dios es por ese término, Avinu, nuestro Padre. ¿Y qué significa? Bueno, una de las implicaciones de que Dios sea nuestro Padre es que Él será nuestro proveedor. Él ve, Él sabe lo que necesitamos. Por ejemplo, en el libro de Mateo, vemos cómo Dios sabe lo que necesitan las aves del cielo. Sabe de la hierba del campo y de otras plantas, y las vistió a todas con su gloria. Él les provee sustento para que puedan dar fruto. Señor, nosotros también pedimos eso. Nosotros como tu pueblo de pacto, te miramos con agradecimiento, con alabanza, pero también con la fiel expectativa de que no nos dejarás, que tú no nos abandonarás, porque somos tu pueblo de pacto. Tú eres un Dios santo, un Dios fiel a su palabra, y eso nos da seguridad y nos da confianza. Y comparto estas verdades con ustedes porque en el pasaje que estudiaremos en la lección de hoy, en Éxodo capítulo 16, veremos una vez más cómo Dios proveyó para su pueblo, algo que siempre tuvo la intención de hacer, y cómo Él puede hacerlo de maneras que nunca anticipamos. Dios puede satisfacer nuestra necesidad abundantemente. Dicho esto, vayamos al libro de Éxodo, capítulo 16, y vamos a comenzar donde lo dejamos la lección anterior. Ya estamos listos para el versículo 13, así que Éxodo 16, verso 13. Los hijos de Israel están en el desierto. Han visto una y otra vez a Dios moviéndolos, guiándolos, dirigiéndolos a un lugar que, a primera vista, parecía no tener esperanza, que no tenía esa provisión, que no era lo que necesitaban, pero al final, Dios muchas veces proveyó para ellos sobrenaturalmente, suplió sus necesidades, los sostuvo y lo hizo en abundancia. Y ahora esto se repetirá. Aquí los hijos de Israel están hambrientos y como no ven medios de provisión, caen en la desesperación. Y esa desesperación, esa frustración, esa duda, esa infidelidad, se manifiesta en forma de quejas. Y mientras lo hacen, Dios responde. A menudo, Dios responde a las quejas con su ira. Pero aquí, en esta ocasión, Dios, Él está haciendo crecer a su pueblo, haciendo que maduren. Él se está manifestando y les está enseñando. ¿Y qué hace? Simplemente provee. Busquen conmigo, como dije, Éxodo 16, verso 13. Leemos. Y sucedió al anochecer. Mucho de lo que Dios hace, lo hace al final de la tarde o en la noche, cuando hemos terminado nuestro día. Dios nunca se duerme ni se adormece. El Dios de Israel está avanzando constantemente a favor de su palabra. Lo que Él ha testificado, lo que su palabra ha revelado, Él lo hará. Dice aquí, y sucedió al anochecer que las codornices,
esas aves de bandadas de codornices subieron y cubrieron el campamento. Y en la mañana, fíjense que ellos recibieron estas codornices, estas aves, pero en la mañana, dice aquí, había una capa de tal. Tal es rocío. Ahora bien, todo esto aparece aquí para enseñarnos algo. El rocío por la mañana, como la lluvia en el invierno, es visto como una bendición. Así que Dios está proveyendo. Pero cuando leemos cuál es el contexto, conociendo la literatura de las Escrituras y los medios que la palabra usa para transmitirnos la verdad, esto sucede dentro del contexto de una bendición. Así que las codornices subieron y cubrieron el campamento. Y por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Verso 14. Y esa capa de tal, esa capa de rocío, subió, y he aquí. Así que vino el rocío, pero cuando se fue, dice, he aquí. Yo tomaría nota de eso porque he aquí tiene que ver con una palabra de revelación, un término que nos indica que debemos prestar atención. Y esto es significativo porque si vemos lo que escriben algunos comentaristas, ellos dan todo tipo de explicaciones naturales para lo que vamos a hablar, que trata de la provisión de Dios del maná, man en hebreo. Y lo analizan de una manera y de otra, pero la palabra de Dios es clara. He aquí se refiere a algo sobrenatural. Como enseñó el Mesías, Dios hizo llover pan del cielo. ¿Y cómo lo hizo específicamente? La palabra de Dios nos lo dice. Vean el verso 14. Y cuando esa capa de rocío subió, he aquí, sobre toda la faz del campo abierto o del desierto, sobre la superficie. Eso es lo que dice aquí la Escritura. Se usa la palabra panei, que significa la cara de, pero es la superficie del desierto. Y que había una fina y áspera capa de escarcha sobre la tierra. Ellos miraron eso y luego dice dak, que significa delgado. Luego tenemos la palabra mejuspas, que significa algo áspero. Y luego tenemos la palabra cafor, que es escarcha. Así que todo esto, cuando subió el rocío, esto fue lo que quedó. Y dice que estaba sobre la tierra. Verso 15. Y los hijos de Israel miraron, y dijo el hombre a su hermano, es decir, se dijeron unos a otros, manhu, de él es. Literalmente esto se traduce como de dónde es o qué es. Ellos no sabían de dónde había salido esto. Lo que hay que señalar aquí es que este es un hecho inusual. Esto no es algo normal, ni un suceso natural. No es algo que hubieran experimentado antes. Entonces, cuando sucedió, ¿qué dijeron? Bueno, aquí leemos. Dijeron, man-hu. La palabra men significa desde, y man se puede entender como ¿qué es esto? O ¿de dónde viene esto? Es decir, ¿cuál es su origen? ¿Cómo pasó? Porque no sabían mahu, lo que era. Mahu es, obviamente, lo que es. Y Moisés les dijo, es el pan, no pan, sino el pan que el Señor les ha dado para comer. Así que una vez más, la palabra dado se entiende como provisión divina. Ellos no sabían, y esta es una verdad importante, lo que querían, lo que necesitaban, lo que deseaban, el alimento para su sustento. Dios se los proveyó de una manera que ellos no conocían ni esperaban. Era algo nunca antes visto, y lo que Dios proveyó no era normal. Sí, tenían las codornices,
Pero, como dice aquí, por la mañana iba a suceder algo en forma constante, todas y cada una de las mañanas, excepto en Shabbat, y llegaremos a eso en un momento, pero fíjense que ellos no sabían lo que esto era. Dios suplió sus necesidades de manera sobrenatural, y Dios hace eso por su pueblo. Así que no sabían qué era este pan que Él proveyó. Versículo 16. Esto es lo que el Señor ha ordenado. ¿Y qué cosa ordenó? Que recogieran según lo que un hombre consumiera, es decir, recojan lo que vayan a comer, y lo hicieron con una medida que se llama, según dice aquí, Gomer, que es una medida particular de la cual hablaremos al final de este estudio, cuando cerremos este capítulo en unos minutos. Así que se suponía que cada hombre debía recoger de este man de acuerdo a su consumo, a lo que comía, un gomer. Y luego tenemos la palabra gulgolet, que significa cráneo o cabeza. Así que es por cada individuo según el número de cabezas en su familia. Dice aquí, conforme al número de almas o seres vivos, para cada hombre en su tienda deberán tomar. Así que deben tomar conforme a cada alma para cada uno de los que está en la tienda. Recojan de este man para ellos. Así que no es una instrucción difícil. Vieron una provisión sobrenatural, no sabían lo que era. Moisés les dijo que es el pan que Dios les está dando. Salgan y recójanlo, cada uno según la cantidad que coma y según el número de cabezas para cada individuo que vive en cada tienda, es decir, en tu hogar, según tu familia. Versículo 17. Y los hijos de Israel así lo hicieron, y juntaron mucho y poco. Es decir, cada persona recogió una cantidad diferente. Hubo quienes recogieron mucho y hubo quienes recogieron poco. Luego dice en el versículo 18, y lo midieron con el gomer, y no hubo ningún sobrante. Los que tomaron mucho o los que tomaron poco. Al final, nada sobró y nada faltó. Cada hombre tuvo de acuerdo a lo que iba a comer, lo que había recogido. Así que vemos algo. La provisión de Dios no era, y este es un punto que muchas veces se ignora o se pasa por alto. El pueblo salió a recoger y no era una provisión limitada. Estaba limitada por el tiempo, pero no por la cantidad. Todo lo que necesitaran, no importa si querías mucho o si querías poco, se suponía que debías recoger esa cantidad y consumirla toda, que no quedara nada. Pero no importaba la cantidad que tomases. Si tomabas según lo que deseabas, lo que necesitabas, lo que ibas a comer, la provisión de Dios sería suficiente en todo caso. Era completa. Versículo 19. Y Moisés les dijo, cada hombre que no permita que sobre o que quede nada de lo que recojan para la mañana. Esto es muy significativo, porque esta indicación de no dejar nada sobrante para la mañana siguiente o que destruyeran lo que quedara es muy similar a la Pascua. ¿Y en qué nos hace pensar eso, la Pascua? En la redención. Este es un alimento de redención. Y quiero comentarles algo, aclarando antes que no viene de las Escrituras, sino de la literatura rabínica. Los rabinos enseñan que comer esto, que es lo que ellos comieron durante el tiempo que pasaron en el desierto, como ya veremos, esta fue la provisión constante de Dios. Y aquí dice que no hubo sobras. Y los rabinos también interpretan eso como que no hubo desperdicio al consumirlo. Era totalmente nutritivo. Así que no había que ir al baño por comer eso.
Todo lo que fue provisto fue alimento completo, perfecto, santo y celestial. Dice, y no debe sobrar nada para la mañana. Verso 20. Pero no escucharon a Moisés, y los hombres hicieron que sobrara una parte de lo que habían tomado para la mañana. Moisés les dice, Dios está revelándome algo y yo se los estoy diciendo, les doy la orden, tomen lo que quieran, cómanlo todo, nada debe quedar para la mañana, nada, en lo absoluto. Y si guardaban algo, pues hubo algunos que desobedecieron, ¿qué pasaba con ellos? Que no estaban caminando en la fe. Ellos dijeron, tal vez Dios proveyó hoy, pero ¿qué pasará mañana? Será mejor que guarde un poco por si acaso. Eso podría tener sentido desde un punto de vista racional, pero es desobediencia. Yeshua dijo también algo que va de la mano con esto. Danos hoy nuestro pan de cada día, para que nos enfoquemos en nuestras necesidades de hoy y no estemos angustiados por el mañana. Leamos ahora el versículo 20. Pero no escucharon a Moisés, y los hombres dejaron sobras. El pueblo dejó sobras para la mañana. ¿Y qué pasó? Se levantaron, y la implicación es que de ellos salieron gusanos y también un hedor, un mal olor. Y Moisés se enojó con ellos. Verso 21. Ellos verán la fidelidad de Dios. Aunque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, dense cuenta de algo. Dios es capaz de hacer cambios en la realidad, cambios en la naturaleza. Lo que sucedió naturalmente un día puede no suceder al día siguiente. Verán, esta es la naturaleza de Dios. Él hace lo inesperado desde nuestro punto de vista. Él obra conforme a la verdad, conforme a su palabra. Miren el verso 21. Y lo recogían baboker, cada mañana, un hombre según lo que iba a comer, es decir, según su apetito, lo que quería comer. Veham hashemesh. Y cuando hacía calor a causa del sol, ¿qué le pasaba al man o al maná? Dice, veía más, se derretía. Así que esto enseña algo. La provisión de Dios estaba allí por la mañana, pero cuando salía el sol y se calentaba, se derretía, y ese man desaparecía. Se disolvía, dejaba de existir, se derretía. Así que había un tiempo limitado. La provisión de Dios, eso que Él provee para una necesidad, simplemente no permanece allí para siempre. Necesitamos ir a tomarla, obtenerla según las instrucciones de Dios. Y fíjense que era temprano en la mañana. Y estaban buscando, ¿qué cosa? De la misma manera que buscamos comida temprano en la mañana, también debemos buscar a Dios. El resultado, si nos remontamos a Deuteronomio, capítulo 8, verso 10, Ve'aharta, ve'sebachta, ubrachta et Hashem Eloheja. Cuando has comido tu comida y estás satisfecho, das gracias. Así que salían por la mañana a recoger lo que necesitaban para el día. Desayunaban y, obviamente, todo esto debía ir acompañado de alabanza, acción de gracias y adoración al Señor. Verso 21. Y lo recogían cada día un hombre según lo que iba a comer. Y cuando hacía calor y salía el sol, entonces el maná se derretía. Verso 22. Y aconteció que, en el sexto día, ellos recogieron este pan, una doble porción, 2 gómeres por 1. 1 aquí significa cada individuo. En otras palabras, en Yom Shishi, es decir, el viernes, Erev Shabbat, el día antes del Shabbat, se nos dice que ellos debían salir y recoger una doble porción. Era diferente. Todos y cada uno de los días, excepto en Yom Shishi, el viernes,
se suponía que solo debían tomar lo suficiente para que cada persona lo comiera y consumiera, desde el momento en que lo recogían hasta la mañana siguiente. Por la mañana, se suponía que no debía quedar nada, debían consumirlo antes de acostarse. Pero en Shabbat vemos a Dios obrando. Y al decir obrando, me refiero a moverse, manifestarse. En Shabbat, Dios manifestaba un principio único. El Shabbat es único, es diferente. No podemos simplemente ver este día y hacerlo a un lado, pensando que no tiene nada significativo, porque la palabra de Dios testifica una y otra vez sobre la singularidad de este día, de cómo Dios se mueve de manera única en Shabbat. Verso 22. Y aconteció que al sexto día recogieron el pan, una doble porción, 2 gómeres para cada persona, y vinieron. ¿Quiénes vinieron? Todos los líderes, dice los Nisiei, que era como los presidentes de cada tribu de la congregación, y hablaron con Moisés. Ahora bien, ¿de qué están hablando? Bien, ¿qué aprendimos? Aprendimos que por la mañana las sobras de lo que se había recogido el primer día olería mal y tendría gusanos. O podríamos verlo como que le salían larvas de gusanos al maná. Así que el viernes tomaron una doble porción y veremos que la doble porción es para el Shabbat. ¿Por qué? Bueno, fíjense en lo que dice la palabra de Dios. Versículo 23. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor. Ellos estaban confundidos acerca de esta instrucción de recoger una doble porción. Así que Moisés les dijo: esto es lo que ha dicho el Señor, Shabbatón. Esta es otra palabra para Shabbat. Un día de reposo santo para el Señor es mañana. Así que Moisés les está diciendo algo y debemos entender esto. Este mañana era el sábado. Y todo esto estaba pasando un viernes. Dios dio las instrucciones: tomen una doble porción. Vinieron los líderes y no estaban de acuerdo con eso, debido a lo que había sucedido antes. Estos vinieron y dijeron: espera, tomamos más de lo que necesitábamos para un día, y al día siguiente estaba todo apestoso y lleno de gusanos. No podemos comer eso. ¿Por qué nos están diciendo ahora que tomemos una doble porción? Y Moisés se los explica: porque es Shabbat, un día de reposo santo para el Señor. Y lo que vayan a hornear, hornéenlo, y lo que vayan a cocinar, cocínenlo. Es decir, hagan eso hoy. Y todo lo que quede, guárdenlo para ustedes en un mishmeret. Mishmeret es algo así como una custodia. También es una palabra que se refiere a un turno en una fábrica o en una planta. Así que significa guardarlo para un tiempo específico. Dice aquí, un mishmeret para la mañana. Esto es diferente porque se suponía que no debían guardar nada para el día siguiente, pero al sexto día sí tenían que hacerlo. Versículo 24. Y lo guardaron hasta la mañana, tal como Moisés lo había mandado. Y dice: y no apestaba, y no había larvas de gusanos en él. Verso 25. La razón por la que traduje esto como gusanos y luego como larvas es por las palabras en hebreo. Si miramos esa parte anterior del texto, encontramos que Moisés usa una palabra específica, y estoy hablando del verso 20, donde dice Vayarum Tolaim. Tolaim son gusanos. Los gusanos saldrían de él. Pero cuando miramos aquí, encontramos una palabra diferente, la palabra rima. Rima normalmente significa larvas de gusanos.
Así que dice que no había larvas en el maná, verso 25. Y Moisés habló: lo comerán hoy porque es el día de reposo para el Señor. Hoy no llenarán, o literalmente no encontrarán nada de eso en el campo. Esto nos dice que Dios guarda el Shabbat. En Shabbat, Dios se ha designado. Él se mueve y hace cosas únicas en el día de reposo. Estamos viendo un ejemplo de eso en este momento. El man, si se guarda para cualquier otro día por la mañana, se vuelve apestoso y lleno de gusanos. Pero en Shabbat no pasaba eso. Dios nos está mostrando, nos está enseñando: guarden el Shabbat. Respondan a ese día conforme a las instrucciones de mi palabra. Dice aquí que si sales al campo en Shabbat, no encontrarás maná. No habrá ese rocío que deja el maná para que lo recojan. Versículo 26. 6 días. Aquí nos está dando una enseñanza clara. 6 días debes recoger, y en el día de reposo, descansa. Es un Shabbat. Lo yaibo. No estará en él. ¿Qué no estará? No habrá nada de maná. Por ser Shabbat, Dios no está dando nada de provisión. Él la proveerá en el 6º día, cuando deben tomar una doble porción. Y Dios provee específicamente conforme a su verdad del Shabbat. Noten lo que dice el versículo 27. Y sucedió en el 7º día. Ahora bien, no es que el pueblo estuviera confundido. No es que no lo entendían. Esta enseñanza es sencilla. Los niños pequeños la podían entender. En Shabbat no salgas. En el campo no habrá nada de maná. Dios no lo provee en Shabbat debido al Shabbat. Él ha ordenado que el pueblo tome una doble porción el viernes para que el sábado no tengan que salir y puedan quedarse en casa y disfrutar de esa segunda porción que recogieron el viernes. El 6º día es un día de preparación para el 7º día. Pero veamos lo que dice el verso 27. Leamos todo el verso. Vaihi bayom hashvihi. Y aconteció en el 7º día, yatsu min ha'am. El pueblo salió. Ellos salieron, lukot, a recoger. Y noten algo. No lo hallaron. ¿Por qué no? Dios les había dicho una y otra vez que no iba a haber nada. No encontrarás nada el 7º día. Así que está claro que Dios se está moviendo. Está guardando el Shabbat y les está exigiendo también a ellos que lo guarden, que guarden el día de reposo. Pasemos ahora a la última parte de este capítulo, comenzando con el verso 28. Y el Señor dijo a Moisés: ¿hasta cuándo se negarán a guardar mis mandamientos y mi Torá? Yo subrayé y resalté esta parte porque es una buena pregunta para cada uno de nosotros. Cada uno debe preguntarse: ¿hasta cuándo vamos a negarnos a ignorar los mandamientos de Dios y rechazar su instrucción? Por cierto, aquí estamos hablando de mitzvotai ve torahti. Es muy importante que veamos este término aquí. Veámoslo de nuevo. Él dice: ¿cuánto tiempo se negarán a guardar mitzvotai? Y literalmente ve torahtai. Ahora bien, ¿por qué eso es importante? ¿Qué diferencia hay entre ve torahti, como dije primero, y torahtai, como dije después? Torahti está en singular, mi Torah, mi instrucción. Pero aquí está en plural por lo que dice mis instrucciones.
Existe una correlación entre los mandamientos que se nos enseñan como las instrucciones que Dios nos ha dado. Y Él nos instruye por una razón, para que nosotros estemos bien, para que manifestemos nuestra relación de pacto, para que la gente vea nuestro compromiso personal con Dios y su compromiso con nosotros. Es todo un testimonio. Versículo 29. Miren que el Señor les ha dado el Shabbat. Este es otro versículo que debemos entender, comprender, subrayar y ver su gran importancia. Dios dice aquí, miren que el Señor les ha dado el Shabbat. Dios les está ordenando a Moisés. Dios le está ordenando a Moisés que diga eso. Por eso, les ha dado a ustedes en el sexto día la porción diaria, es decir, una doble porción. La porción para 2 días. Una doble porción significa porción para 2 días. Él dice que cada uno habite en su lugar. Una y otra vez. Cuando leemos las Escrituras, vemos que ellas están escritas con un orden particular en sus palabras, y esto con el fin de ser una fuente de revelación divina. Y cuando miramos esto, me llama la atención cuando veo Shevu ish tachtaf, cada hombre que se quede en su lugar. Lo que esto nos enseña es una de las bendiciones del Shabbat. Nos enseña que el propósito del Shabbat, lo que Dios quiere hacer, es ponernos en el lugar correcto, donde necesitamos estar, donde Dios quiere que estemos ubicados. Y esto se relaciona con uno de los resultados y propósitos del Shabbat. Recuerden lo que dice la Escritura. El hombre no fue creado para el Shabbat, sino que el Shabbat fue creado para el hombre, lo que significa que el Shabbat tiene un propósito para los seres humanos, para la humanidad, y no solo para Israel. A Israel se le dio el Shabbat de una manera única, pero es para que fueran un ejemplo para el mundo. Vemos que ya desde el capítulo 2 de Génesis se habla del Shabbat. Entonces, cuando leemos aquí, vemos que el Shabbat es un instrumento de restauración. Nos ayuda, nos lleva a donde Dios quiere que estemos, en qué condición y en qué lugar. Dice, no dejes que ningún hombre salga de su lugar. Aquí se usó una palabra diferente. Teníamos tachtaf, que traduje como en su lugar, y luego tenemos otra. Yo anoté aquí arriba, mim como, dice, que se quede en su lugar y que no salga de su lugar. Pero es la palabra mim como, su lugar. 2 palabras que significan lo mismo. Dios está usando un paralelismo. Es un estilo poético. Y el hecho de que se usen estas 2 palabras es para enfatizar este lugar, lo que Dios quiere hacer. Y luego dice, que así se haga, quédense en su lugar, no salgan de allí. ¿Cuándo? Bayom ha-Shivii. Aquí no dice Shabbat, sino en el 7º día. Y el número 7 se relaciona con la santidad, y la santidad nos habla del propósito de Dios. Cuando estás donde debes estar, Dios te revelará sus propósitos. Necesitas estar ubicado en el lugar correcto para poder escuchar y entender los propósitos y la revelación de Dios. Verso 30. Y el pueblo, podríamos decir, hizo el Shabbat, descansaron, hicieron el Shabbat en el 7º día. Verso 31. Y la casa de Israel lo llamó, y aquí, ¿qué se vuelve a mencionar? Maná. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, ¿qué era el maná? Era una provisión sobrenatural. Vino de una manera única que los hijos de Israel no anticiparon.
Nunca habían oído hablar de eso. Era algo nuevo y diferente. Y ahora estamos viendo que se habla del maná y del Shabbat. Hay tanta enseñanza sobre el Shabbat a la luz de esta provisión del maná. ¿Por qué? Porque cuando aplicamos la verdad del Shabbat a nuestra vida, eso será una fuente de provisión sobrenatural. La palabra de Dios dice, y los hijos de Israel lo llamaron man. Es como una semilla. ¿Qué tipo de semilla? Una semilla blanca y yo anoté aquí, cilantro. En algunas Biblias dice cilantro, o en otras culantro. No sabía qué era eso, investigué un poco y es una forma de lo que hoy en día se conoce como cilantro. Así es como se veía. Era como una oblea, era un poco áspero. Y vemos aquí que era como el cilantro, que es blanco, pero su sabor, vean al final del verso 31, veitamó, su sabor era como una oblea en miel. Tenía un buen sabor, como el de la miel. Y este sabor, según muchos comentaristas, les recordaba que estaban en un viaje a la tierra de la leche y la miel, que había un propósito en ello, llevarlos a donde necesitaban estar. Y para eso es la provisión de Dios. No es para que logres lo que piensas que son tus sueños y tus deseos, sino para que llegues a donde Dios quiere que estés, para que puedas hacer lo que Dios quiere que hagas. Y quiero hacer una pausa para comentarles que estuve escuchando un mensaje la noche anterior a cuando grabamos este video, y el instructor que daba la enseñanza es un maestro bíblico, y estaba hablando acerca del pecado. Y la razón por la que menciono esto es porque su punto de vista sobre el pecado difiere mucho de lo que yo considero que es el punto de vista bíblico sobre el pecado. Él dijo que es fácil entender la definición bíblica de pecado. Es algo en contra de ti o en contra de tu cónyuge, tus hijos, tus amigos, tu prójimo, cualquiera con quien estés en contacto. Así que es algo que está mal en contra del mundo. Según él, pecado es lo que está en contra de algo en el mundo. ¿Qué dejó por fuera? No digo que su definición sea 100% errónea, pero dejó por fuera el meollo del asunto. Dejó por fuera lo más importante. Primero y principal, el pecado no es algo contra mí, el pecado es contra Dios. Y aquí está el problema. Y no estoy tratando de ser crítico, lo que quiero es aclarar las cosas a la luz de la palabra de Dios. No importa lo que yo pienso o lo que se me ocurra a mí, sino lo que la palabra de Dios, de hecho, nos revela. Verán, si solo pienso que el pecado es algo en mi contra, eso hace que todo gire en torno a mi perspectiva, a lo que yo creo que está en mi contra, a lo que considero perjudicial o no para otra persona. Me da a mí el control. Yo determino lo que es pecado. Pero eso es muy, muy peligroso, es desastroso. Para saber lo que es el pecado, tenemos que mirar la palabra de Dios. Pecado es toda violación de su voluntad. Es algo que ante todo va contra Dios. ¿El pecado afecta adversamente a Dios? No, nos afecta a nosotros. Pero hay una diferencia muy significativa. En el centro de la cuestión está Dios y no el hombre. Cuando me pongo a mí mismo como el centro, si es contra mí o contra alguien a quien amo, alguien que me gusta, que es cercano a mí, que trabaja conmigo o tiene contacto conmigo, todo se trata ¿de qué? De mí. Y no debería ser así.
El pecado es una violación de la voluntad de Dios, algo en contra de su propósito y de su palabra. Y la razón por la que digo esto es porque aquí vemos que los hijos de Israel deberían estar haciendo las cosas conforme a la voluntad de Dios. No están en un viaje hacia donde ellos querían estar, sino que están en un viaje a donde Dios los está llevando, en su voluntad, en su propósito. Y cuando se alejan de su voluntad y su propósito, esa es la definición de pecado. ¿Tiene un efecto adverso sobre las personas? Obviamente sí, pero tenemos que entenderlo desde la prioridad correcta. Dios es la prioridad. Verso 32. Y Moisés dijo: esto es lo que el Señor ha mandado. Llena un gomer, es decir, llena con un gomer, con esa medida, para un mishmeret, que es apartar algo, guardarlo. ¿Recuerdan? El mishmeret significa también un turno en una planta o en una fábrica, algo que se aparta para un tiempo específico. Dice aquí: aparta una porción de este maná para las generaciones después de ustedes, para que vean el pan con el que los alimenté en el desierto. Aquí, Dios está instruyendo a Moisés y dándole un mandato que dice: toma un gomer de maná y apártalo, mishmeret, guárdalo para tus generaciones, como un símbolo, una imagen, para que los hijos de Israel puedan ver con qué los alimentó el Señor en el desierto, cuando los saqué de la tierra de Egipto. Cuando Dios, a través de Moisés, los sacó de la tierra de Egipto. Y, como hemos dicho, el éxodo de Egipto nos habla de redención. Lo que se está mostrando es una conexión entre la redención y la provisión de Dios. No debes esperar la provisión de Dios en tu vida a menos de que hayas experimentado su redención. Esto es muy importante porque, a menudo, la gente quiere enseñar los principios bíblicos, la verdad bíblica a un no creyente, diciendo: bueno, aún no eres creyente, pero no importa, solo prueba estas cosas. No funcionará. ¿Por qué? La fidelidad de Dios y sus mandamientos son antes de todo para su pueblo. Por tanto, no debemos esperar provisión si no hemos experimentado la redención. Pero cuando hemos experimentado la redención y hemos entrado en un pacto con el Señor, podemos esperar que Dios sea fiel a su palabra y provea, pues Él nunca nos dejará ni nos abandonará. Verso 33. Y Moisés dijo a Aarón: toma una vasija y pon allí un gomer lleno de maná, y ponlo delante del Señor como, y aquí aparece este término por tercera vez, mishmeret, con un propósito. ¿Cuál propósito? Guardarlo por un periodo de tiempo, eso es mishmeret, guárdalo como observación para tus generaciones. Versículo 34. Tal como el Señor le ordenó a Moisés, Aarón lo puso delante del testimonio, es decir, el arca del testimonio, por cuarta vez, mishmeret, con este propósito o para este fin. Ahora, algunas personas querrán señalar que aquí dice delante del arca del testimonio. Pero cuando leemos el libro de Hebreos, dice que fue adentro del arca del testimonio, del arca del pacto. Bueno, yo no veo un problema con esto porque antes lo pusieron delante, pero más tarde, aparentemente, fue colocado en el interior.
Una de las cosas que podemos anticipar es que lo hicieron cuando se escondió el arca. Quizás fue allí cuando pusieron el maná adentro. En segundo lugar, aquí dice que era una vasija, y en el libro de Hebreos habla de una jarra de oro. Aquí no dice de qué era la vasija, así que pudo haber sido de oro, y obviamente lo fue. Versículo 35. Y los hijos de Israel comieron maná. ¿Por cuánto tiempo? Por 40 años, hasta que llegaron a la tierra de sus moradas. Y maná comieron hasta que llegaron al fin o al borde de la tierra de Canaán, es decir, hasta la frontera donde empieza la tierra de Canaán. Luego, leemos en el versículo 36, y el gomer era una 10ª parte de un efa. Eso es. Para terminar, quisiera decir lo siguiente. Cuando vemos todo esto que se está haciendo, de hecho, si retroceden, veremos que comenzando en el verso 32, Dios comenzó a decir, estoy haciendo esto y quiero que sea algo conmemorativo, para que el pueblo pueda recordar mi fidelidad, mi provisión. Y gran parte de este pasaje fue dado dentro del contexto del Shabbat, o día de reposo. Y noten al final que era para llevarlos a su destino bíblico. Con mucha frecuencia, vemos que hoy en día se usa esta palabra destino de una manera generalmente egoísta, corporal, carnal, y reempaquetamos eso y lo llamamos nuestro destino, pero eso no es así. El destino bíblico se relaciona con la voluntad de Dios. No es algo que se me ocurre a mí, sino es lo que Dios debe revelarme para que yo lo entienda y para conocer qué es debo estar en obediencia. Este pasaje nos dice que Dios les dio su provisión durante 40 años. Él proveyó para ellos mientras estaban en el desierto, hasta el tiempo correcto, su tiempo, cuando hubo esa nueva generación que había cortado con la experiencia en Egipto, con el conocimiento egipcio, y aprendieron que su nueva herencia era el desierto. ¿Qué significa eso? Confiar, depender de Dios. Y fue esta confianza, esta dependencia, lo que hizo que ellos llegaran a ese lugar, a esa frontera de la tierra de Canaán. Dios en este pasaje nos revela muchos principios que podemos aplicar a nuestra vida, implementarlos en nuestra conducta para que podamos experimentar su provisión, su sustento y su dirección, moviéndonos a donde necesitamos estar para ser sus siervos. Lo último que diré es esto. 40 años es un número de transición. Y quiero que se den cuenta de algo. Cuando aplicas la verdad bíblica, esta verdad que hemos aprendido hoy, cuando la aplicas a tu vida, habrá una transición guiada por Dios en ti. Puede que te sientas frustrado, puede que sientas que no estás donde deberías estar, que no puedes abrirte paso, que no puedes ver ese cambio que necesitas. Y es así. Hasta que no comiences a aplicar la verdad de este texto bíblico a tu vida, no tendrás esa transformación, esa transición, ese cambio que tu alma, ese neshama dentro de ti, ese espíritu dentro de ti, está pidiendo a gritos. Y esto viene a través de la aplicación de la verdad bíblica a tu vida. Y así podrás estar seguro de que vendrán buenos cambios. Cierro con esto hasta la próxima semana. Shalom, desde Israel. Shalom from Israel. Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel.
También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarazaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua HaMashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.